Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a continuar viendo lo que es la vibración que se presenta en un componente. Habíamos visto de que existen diferentes variables que hay que tomar muy en cuenta cuando analizamos un espectro vibratorio, una onda de vibración. Habíamos comentado también de que de una onda vibratoria se puede medir el movimiento, el desplazamiento del mismo, o sea, la amplitud que tiene la onda vibratoria. Se puede medir también la velocidad con la cual se mueve esta onda vibratoria y por ende también se puede medir la aceleración, ¿no? Estas definiciones de movimiento, velocidad y aceleración pues ya son perfectamente conocidos por todos. Sabemos, por ejemplo, que la aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Pero analicemos ahora qué es lo que pasa cuando se presentan otros efectos vibratorios en un componente, otras causas que pueden producir vibración. Habíamos analizado anteriormente de que el desbalance en esta aspa ventiladora, debido al peso que habíamos colocado en uno de los alabés, producía una vibración debido al desbalanceamiento y que eso producía una onda vibratoria tipo senoidal en el eje del ventilador. Pero ¿qué pasa si ahora introducimos otra causa de vibración? Por ejemplo, la interferencia de una tarjeta, por decir, una tarjeta de plástico puede ser, para que vaya chocando según vaya girando el ventilador, cada aspa vaya chocando contra esta tarjeta. ¿Qué efecto vibratorio va a producir eso? Ahí podemos tener, fíjense, el efecto vibratorio producido por la moneda o el pedazo de material que habíamos colocado en una de las aspas se manifiesta de esta forma, una onda senoidal. Y el efecto vibratorio producido por la interferencia de la tarjeta produce también una onda similar, obviamente con diferentes características en cuanto a amplitud, en cuanto a frecuencia, de tal manera que sumando ambos efectos vibratorios, sobre el eje se va a manifestar una vibración que va a tener esta forma. Fíjense que ya no es una onda senoidal simple, en realidad sería la suma del efecto vibratorio producido por el desbalance más el efecto vibratorio producido por la interferencia de la tarjeta. Esos dos elementos van a provocar una vibración compleja que ya no es tan sencilla, una onda vibratoria que ya no es tan sencilla, y según vaya existiendo más efectos o más causas que produzcan vibración, la onda vibratoria se va a hacer más y más compleja. Lo que decíamos anteriormente, cuando se tiene una fuente de vibración adicional, en nuestro ejemplo, la tarjeta rozando con el ventilador, la forma de onda cambió. Lo que vamos a medir con el sensor ya no va a ser una onda senoidal simple, sino va a ser una onda de este tipo. Entonces se puede afirmar de que esta onda compleja de la vibración que va a presentar el ventilador en este caso, no es más que la suma de la onda vibratoria producida por la tarjeta más la onda vibratoria debido al desbalance. Por la interferencia de la tarjeta más la onda vibratoria por desbalance. Eso es bueno conocerlo porque más adelante vamos a ver cómo esto nos va a ayudar a poder simplificar el análisis de esta onda vibratoria. Entonces, a medida que se van sumando más y más causas que produzcan interferencia o produzcan efecto vibratorio en un componente, el espectro vibratorio se va a hacer más complejo, como ven en este ejemplo. Fíjense que esto ya no es una onda senoidal simple, es una onda bastante compleja, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo podemos esto analizarlo de una manera más sencilla, aplicando un principio llamado la transformada de Fourier. ¿No? Matemáticamente hablando, la transformada de Fourier, ¿qué es lo que dice? Cualquier función matemática, por muy compleja que sea, puede ser conseguida sumando infinitas funciones senoidales con amplitudes, frecuencias y fases dadas. En el campo de la vibración podemos aplicar esto indicando que cualquier vibración, por más compleja que sea, puede ser descompuesta en infinitas vibraciones armónicas con amplitudes, frecuencias y fases dadas.
O sea, nos referimos a esto, ¿no ve? Cualquier vibración, por más compleja que sea, por más complejo que se muestre el espectro vibratorio, podemos descomponerlo en ondas senoidales simples. Claro que cada una con sus frecuencias, con sus amplitudes, con sus desfases correspondientes. Eso ayuda bastante, ese análisis matemático de Fourier ayuda bastante a poder interpretar este tipo de onda vibratoria. O sea, desglosando en sus elementos simples esta onda vibratoria, yo puedo saber cuáles son las causas que están produciendo vibración, ¿ya?, en el componente. Pero también existe otra función matemática llamada la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier, ¿qué es lo que hace en realidad? Lo que hace es representar esa onda vibratoria que estaba en función del tiempo, cambiarlo a otra variable, es decir, transformarlo a una interpretación, a una representación que ya no esté en función del tiempo, sino que esté en función de la frecuencia. Nos referimos a esto. El espectro de vibración que veíamos era la representación de la amplitud, que puede ser velocidad o aceleración también, pero en función del tiempo. Pero en este caso, aplicando las transformadas rápidas de Fourier, lo que estamos haciendo es representar ese espectro vibratorio, esa onda vibratoria, ya no en función del tiempo, sino en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Utilizando estos ejes, hagamos un gráfico de nuestro ejemplo. Ahí tenemos el aspa ventiladora. Sabemos que cuando este se encuentra perfectamente balanceado, no existe ningún tipo de onda vibratoria, ningún tipo de perturbación. ¿Ya? En el gráfico amplitud versus frecuencia no podemos ver nada prácticamente porque está completamente balanceado, no existe vibración. Pero cuando existe el desbalance, sabemos que en el espectro del tiempo la onda vibratoria se va a ver así. Pero si en vez de representar esta onda vibratoria en función del tiempo, yo lo represento en función de la frecuencia, porque esta onda vibratoria va a tener una frecuencia, sabemos que va a tener una frecuencia. En este gráfico lo voy a tener representado así, como una sola línea. ¿Con qué valor? El valor de la amplitud que va a tener esta onda vibratoria, ese valor de amplitud. ¿Y con qué frecuencia? La frecuencia con la cual se está moviendo esta onda vibratoria. O sea, de esta representación estamos pasando a esta, que es mucho más sencilla. Es una sola línea. Ya no es así una onda senoidal que se va moviendo con el tiempo. Ahora el valor de esta línea puede ir cambiando dependiendo de cómo cambian las condiciones del desbalance. Por ejemplo, a mayor velocidad, la amplitud de la onda vibratoria va a aumentar. O sea que el valor del pico este va a ir aumentando. A mayor desbalance, también va a ir aumentando. A mayor velocidad, la frecuencia también va a aumentar, de tal manera que este pico se va a ir moviendo también sobre este eje, ¿no? Entonces, pero solamente esta línea que representa la onda vibratoria en función de la frecuencia va a ir moviéndose o va a ir cambiando de amplitud, que es mucho más fácil analizarlo de esta forma. Supongamos que aumentamos el peso, como decía anteriormente, del desbalance. Entonces lo que va a pasar es que la amplitud de la onda vibratoria va a aumentar. Al aumentar la amplitud, también aquí se va a ver el aumento de la amplitud en el espectro de las frecuencias. Si mantenemos constante la velocidad, entonces la frecuencia no va a cambiar, o sea, la frecuencia se va a mantener. Lo que va a aumentar es la amplitud. Pero si aumentamos la velocidad, habiendo también aumentado el desbalance, la frecuencia va a aumentar, de tal manera que el pico este se va a mover de una frecuencia que tenía 1, por decir, un ciclo por segundo, a 2 ciclos por segundo. Así es como se va a ir moviendo el pico entonces sobre este gráfico, ¿no? Ahora analicemos el caso de la interferencia de la tarjeta. Si esto está rotando a una revolución por segundo,
en una vuelta completa, la tarjeta 8 veces va a chocar con los álabes. O sea que vamos a tener estos piquitos acá, de la onda senoidal. En un segundo vamos a tener 8 picos. La frecuencia va a ser 8, como se ve acá. Pero como la interferencia no es tan alta, digamos, o sea, el golpe con la tarjeta no es tan fuerte, entonces el pico, la amplitud de la vibración va a ser bajita. No va a ser bajo, pero su frecuencia va a ser alta. Si colocamos una tarjeta un poco más gruesa para que choque con más fuerza, digamos, a los ventiladores, entonces pues la amplitud va a aumentar. La amplitud de la onda vibratoria va a aumentar. Aquí también se ve el aumento en el pico, ¿no? La amplitud en el pico. Entonces podemos ir cambiando, va a ir cambiando las condiciones de cuánto se puede producir la interferencia de la tarjeta y el desbalance también. Y ahí tenemos el efecto causado por los dos problemas que se presentan en el ventilador, desbalance y la interferencia de la tarjetita esta, ¿no? El golpe. Sabemos que ambos efectos van a producir una onda senoidal, no senoidal obviamente, una onda ya cambiada, parece senoidal, pero ya tiene sumado otros efectos vibratorios. En el espectro del tiempo se va a ver así la onda vibratoria, pero en el espectro de la frecuencia, ¿qué vamos a tener? Dos picos separados. Este pico me representa el desbalance y este pico me representa la interferencia de la tarjeta. Es así como hacemos la transformada rápida de Fourier, ¿no? Del espectro del tiempo al espectro de la frecuencia. Y aquí va a ser mucho más fácil analizar, vamos a ver más adelante eso. Porque aquí voy a tener dos informaciones muy importantes en este gráfico. Ya voy a poder saber cuán peligroso es la vibración que está presentando el componente. La peligrosidad del componente me va a decir la amplitud que tiene la misma. ¿Con qué amplitud está vibrando? Eso me va a indicar cuán peligroso es. Este valor yo lo voy a comparar con lo que me dice la normativa más adelante. Y también, por otro lado, me va a dar una información de qué es lo que está produciendo este pico alto de vibración. ¿Debido a qué causas está produciendo este pico alto de vibración? En síntesis, lo que tenemos esto, ¿no? Espectro del tiempo, espectro de las frecuencias. Mediante la transformada rápida de Fourier. Y en síntesis, es esto lo que estamos haciendo, fíjense. Lo que dice la transformada de Fourier es lo siguiente. Una vibración, por más compleja que sea, fíjense, es la vibración que presenta, digamos, un componente, una máquina. Una vibración, por más compleja que sea, ¿de dónde sale? De sumar vibraciones simples, senoidales simples. O sea, ¿de dónde sale esta curva compleja? De sumar esta onda vibratoria senoidal, más esta otra onda senoidal simple, más esta otra senoidal simple, más esta, ¿no? Así varias, pueden haber varias. Y cada onda senoidal tiene sus características propias en cuanto a amplitud, en cuanto a frecuencia, en cuanto a desfase. Eso es lo que dice la transformada de Fourier. Y la transformada rápida de Fourier, ¿qué es lo que dice? Que la representación de este efecto vibratorio, que está en función del tiempo, yo lo puedo representar en función de la frecuencia. Y este es el gráfico que me muestra la representación de la frecuencia. Estos picos que vemos, ¿qué son? El efecto vibratorio producido por esta onda senoidal. Este otro pico es el efecto producido por esto, y así va a haber diferentes cantidades de picos que van a ser los efectos que están produciendo las diferentes causas para formar una onda senoidal, o perdón, una onda, un espectro complejo de vibración. A esto se resume todo eso, ¿no? Pero esto nos ayuda a comprender lo que es la vibración y cómo se puede ir analizando. Ese análisis, obviamente, matemáticamente es un poco complejo realizarlo. No podemos estar haciendo este tipo de desglose manualmente. Para eso, el analizador de vibración que les dije anteriormente, que es como una pequeña computadora,
ese tipo de operaciones ya lo hace automáticamente. Y lo que nos muestra la máquina va a ser esta onda vibratoria compleja y también nos va a mostrar un gráfico en función de la frecuencia. Eso ya es una cosa matemática que lo hace rápidamente el analizador de vibraciones. ¿Por qué se va a presentar un efecto vibratorio complejo? ¿Por qué la onda vibratoria no va a ser senoidal pura? Porque en una máquina como esta, por ejemplo, hay muchos elementos que pueden producir vibración. Cuando existe vibración, no solamente se va a deber a un componente, porque pueden estar varios componentes en mal estado. Entonces, la suma de la onda vibratoria, por ejemplo, de este rodamiento, más la onda vibratoria producida por este otro y así, es lo que me va a dar la onda senoidal compleja. La onda no senoidal, sino la onda vibratoria compleja. Y si yo pongo un sensor acá, en esta parte de acá, de esta pequeña máquina, en esa parte voy a poder ver el efecto vibratorio producido por todos los componentes de la máquina. Pero con más claridad voy a ver la vibración producida por los elementos que están cerca al sensor de vibración que voy a tener acá. Esos van a manifestar de mejor manera algún defecto que pueda tener el mismo. Los engranajes lo mismo. En los aspas del ventilador, lo mismo. Aquí también tenemos aspas del ventilador del motor eléctrico que también pueden ocasionar desbalance. En el acoplamiento, hay diferentes causas que vamos a ir estudiando poco a poco que pueden producir vibración. Y las causas más comunes son desbalance, mal acoplamiento, engranajes y rodamientos. Esos son los elementos que tienden a producir más vibración cuando tienen algún tipo de problema. Bueno, en síntesis, pues aquí vemos cómo una máquina puede producir un efecto vibratorio que representado en función del tiempo nos va a dar una onda compleja. Y aplicando la transformada de Fourier vamos a tener este tipo de representación con diferentes picos, ¿no? Cada pico me representa un efecto vibratorio. Los efectos individuales se identifican más fácilmente en el dominio de la frecuencia. Aquí no vamos a poder tener gran información. Es una vibración muy compleja. No tenemos mucha información, pero de aquí vamos a sacar mucha información. Ya les voy a enseñar cómo podemos interpretar este tipo de onda vibratoria. Eso es lo más importante. Por eso decía, dentro de las desventajas tal vez que tiene el mantenimiento predictivo, con una de sus herramientas como es el análisis de vibraciones, es que este análisis tiene que ser hecho por una persona capacitada. Un mecánico no puede hacer este análisis porque no tiene el conocimiento necesario. Tiene que ser una persona con formación profesional. Es más, como les decía, un analista de vibración puede tener diferentes niveles de formación. Hay como 4 niveles de analistas de vibración, porque estas ondas pueden ser muy complejas para poder analizarlas, ¿no? Pero con el conocimiento básico que vamos a adquirir acá, vamos a poder más o menos analizar un efecto vibratorio que está siendo producido por algún tipo de componente. Y una máquina real siempre va a producir vibración. No hay máquina, por más nueva que sea, que no produzca vibración. Obviamente, cuando está nueva la máquina, el efecto vibratorio va a ser, pues, pequeñísimo, insignificante, ¿no? Siempre va a producir vibración. Entonces, lo importante también es que ese tipo de vibración no se transmita a la fundación. La vibración que produce la máquina no se transmite a la fundación. Entonces, tiene que haber un sistema de amortiguación que permita disminuir ese efecto vibratorio que puede ser transmitido a otras máquinas, a otros componentes, ya sea mediante la fundación o mediante el acoplamiento de la máquina a otra máquina. Una vibración en el dominio del tiempo se ve de esa forma compleja y en el dominio de la frecuencia se ve en forma de pico solamente, ¿no? Son diferentes piquitos. Aquí es fácil analizar qué está pasando
con la máquina. Primeramente, la primera información que voy a obtener de este gráfico es cuánto vale este pico más alto. Eso me representa la amplitud de la vibración. Y esa amplitud puede ser peligrosa o puede estar dentro de niveles normales. Eso voy a tener que establecerlo yo en base a la comparación, en base a la utilización de la normativa. La normativa que existe para este tipo de análisis de vibración. Una onda senoidal pura, como en este caso, debido a un desbalance puro, ¿cómo se va a mostrar en el gráfico de la frecuencia? Con un solo pico. Es la onda más sencilla, por decir, pero la que no se presenta normalmente, es una onda muy ideal. Una vibración que tenga esta forma senoidal pura, en el gráfico de la frecuencia me va a mostrar solamente un pico. Bastante simple. Y este tipo de vibración normalmente es producido por desbalance. Una onda senoidal cuadrada, bueno, eso no es presente en máquinas, puede ser en componentes electrónicos tal vez, me va a dar en el espectro de la frecuencia ese tipo de representación, ¿no? Un pico representativo a una cierta frecuencia y las armónicas que se llaman, estos piquitos más pequeños que van reduciendo de tamaño se llaman armónicas. Son como la cola, digamos, de este pico de mayor amplitud. Una onda compleja puede tener muchos picos de diferentes tamaños, con diferentes frecuencias, dependiendo de la complejidad de la onda vibratoria, podemos tener varios picos en diferentes lugares, y el pico máximo no solamente va a presentar aquí más a la izquierda, sino puede estar en cualquier lugar. ¿Y cómo se mide la vibración? Es lo que vamos a ver en la siguiente clase ya, tal vez, mediante la utilización de un instrumento que se llama analizador de vibraciones. Aquí en la pantalla que tiene este instrumento nos está mostrando el gráfico de la vibración en el espectro del tiempo y en el espectro de la frecuencia. Para medir la vibración en un punto determinado de la máquina tenemos que utilizar un elemento que se llama sensor de vibración o transductor. Este transductor lo que hace es convertir la energía mecánica del efecto vibratorio, transforma la vibración, que es energía mecánica, en señal eléctrica que lo transmite al analizador para poder ser representado y analizado en el mismo. Como decíamos, el transductor es un dispositivo diseñado para recibir energía de un sistema y suministrar energía de igual o diferente naturaleza a otro sistema, de forma tal que a la salida del transductor aparezca la característica de interés de la energía que tenemos de entrada. Hay diferentes tipos de transductores, también nos falta analizar eso. Este tema de análisis de vibración es amplio, bastante amplio, ¿ya? Nos falta analizar muchas cosas todavía. Estamos viendo los conceptos básicos, fundamentales del análisis de vibración. Y bueno, para terminar ya casi, pues una máquina cualquiera puede presentar un efecto vibratorio representado en el espectro del tiempo, que lo podemos representar en el espectro de la frecuencia para poder hacer un análisis mucho más minucioso. Cada pico me representa la falla en algún componente de la máquina. Yo tengo que saber a qué frecuencia está trabajando cada elemento para saber el pico más alto a cuál corresponde. Y bueno, con eso acabaríamos esta parte. La siguiente clase vamos a ver un poquito más con profundidad lo que es el análisis de vibración. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.